Cordial saludo a todos nuestros televidentes, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Derecho y Bienestar. Hoy, como siempre, con un invitado súper especial, muy conocido acá en el municipio de Ciudad Bolívar, y está hablando del doctor Wilmar Álvarez Gallego, filósofo, teólogo, magíster y doctor. Wilmar, qué rico volverte a tener acá en este espacio. Muchas gracias, Lina, de nuevo por la invitación. Es muy agradable compartir con usted porque pone unos temas muy interesantes para conversar. Claro que sí, Wilmar, y el de hoy es muy interesante, que tiene que ver con todo el conocimiento y con toda la experiencia académica que tiene el profe Wilmar. Le voy a decir profe hoy. Profe, venimos de unos sucesos políticos acá en Colombia y de unos sucesos deportivos que fue a nivel mundial, que fue el Mundial de Fútbol, que despiertan muchísimas pasiones. Y pues obviamente ya ese proceso inicial político aquí en Colombia, que ya terminó con la pasada instalación de nuestro nuevo presidente, pero todas esas fibras emocionales desde el ámbito político, ¿cómo podemos relacionar eso que te estoy mencionando con el tema de la filosofía, con el tema de la teología, con el tema de la religión, con el tema de esos comportamientos o de esas conductas de fueros internos, de fueros externos de los humanos? Muchas gracias, Lina, entonces, por la pregunta. Para empezar, quiero, tener en cuenta que esa pregunta me pone a conversar dos profesiones, que es la filosofía y la teología. Perfecto. Sí, y digamos que es propio de mi formación, y resulta que, en la filosofía, ¿qué es? Tomo herramientas de la sociología. La sociología es la ciencia que se prepara, estudia, analiza todo el comportamiento humano, pero en masa. Porque es una cosa es cuando el ser humano se comporta individualmente y somos totalmente distintos en masa. En masa. Entonces la sociología nos da muchos aportes. Claro, y ya, la teología, quiero meterla ahí porque tiene que ver también con esto, a pesar de que usted piense que no. ¿Cómo así que en política y fútbol va a estar presente elementos religiosos? Y sí, tiene que ver ahí. Y sí, tiene que ver ahí. Profe, sí, lo que usted está diciendo, obviamente usted es el conocedor, pero sí tiene muchísima lógica, porque es que cuando ahora con el Mundial de Fútbol, y uno de pronto miraba los partidos y uno miraba esa euforia y esa emocionalidad, inclusive hasta violenta de esas masas, uno sí analizaba como, bueno, y este tipo de cosas, profe, ¿por qué se dan? Sí, entonces, teniendo en cuenta elementos, por ejemplo, religiosos, vamos a empezar a analizarlo como un fenómeno. Acá no queremos meternos, en una religión en especial, sino, analizando un fenómeno que queremos partir. El comportamiento humano en masa, tanto en la política como en el deporte. Y resulta que la religión, vamos a analizarla, tiene dos vertientes. Una vertiente, siempre va a estar con nosotros, y es de sentido, creadora de sentido, creadora de identidad, alimenta esa dimensión trascendente del ser humano, que es tan necesaria. Entonces yo lo llamo, por ejemplo, la religión de la vida, llamémoslo así, o le ponemos, un nombre, positivo frente a eso. Y hay otra manera de entablar lo religioso, que algunos organismos, instituciones, personas se aprovechan de esas dinámicas, que es la que queremos ampliar más, que viene a ser la instrumentalización de lo religioso. Entonces, desde que hay conciencia humana, aquí no me quiero meter mucho en eso, un biólogo nos puede hablar mucho más de eso, es decir, desde que el hombre dejó de ser un animal sin conciencia hasta que empezó a volverse consciente, la religión estuvo desde la cuna de la conciencia. Ahí entonces esos elementos mitológicos siempre han pertenecido a la ciencia del lenguaje humano, a la comunicación humana. Entonces, ¿de qué nos brinda eso? Ese análisis, por ejemplo, que ha hecho muy bien la religión en siglos, porque estamos hablando de siglos, milenios, que ha aprendido a conocer la religión al hombre y ha aprendido a convivir con ella. Entonces tenemos, por ejemplo, ritos
gestos, oraciones, lenguaje, vestuario, lugares que, digamos, son muy potentes para la psicología humana. Sí. Sí, y recuerde, digamos, ustedes de formación de psicología, Freud nos habló que no todo en el ser humano pasa por la conciencia, sino que imagínense que la neurociencia también nos ha aclarado ya, digamos, mucho eso, que casi el 90% de nuestras decisiones son inconscientes. Solamente un 10% de lo que usted haga en el día pasa por la conciencia. Oigan esto, todo lo que usted hace, porque el ser humano es de rendimiento, es de, digamos, eficiencia y necesita no estar siempre pensando todo. Por eso usted aprende a manejar carro y ya no vuelve a pensar eso. Aprende a manejar bicicleta, ya no vuelve a pensar eso. Pero inicialmente sí. Entonces esos elementos se aprovecha, digamos, que son religiosos y se aplican, digamos, a la política, al deporte. Al deporte y a la política, también de lo que estábamos hablando. Profe, usted tocó cuando estaba conceptualizando la teoría de la sociología, pues de manera integral, ¿por qué los seres humanos en ciertos escenarios, sobre todo cuando estamos en masas, nos comportamos tan diferente a cuando estamos solos? Sí, entonces tenemos lo primero, el principio, hay también un principio natural, biológico, que es de identidad de grupo. Entonces, y es fundamental para la sobrevivencia. Y hay una psicología también de lo social, de las masas. Y, digamos, de cierta manera, usted, digamos, haga un ensayo. Podemos cada uno hacer un ensayo, ir a algo masivo. Sí, Y usted, un concierto, y usted termina apasionado, emocionado, vibrando, cantando esas canciones que hay veces que ni siquiera sabía, o viendo un personaje importante y, digamos, casi aplaudiéndolo, admirándolo, y hasta lo puede haber odiado, y en ese momentico en la masa le cambia eso. Porque ¿qué hay detrás de todo eso? La emoción. Entonces, la emoción es la que está, digamos, presente en el ser humano, y somos, sobre todo por ser animales, somos emociones. Y la racionalidad vino un poquito después, que viene a ser ya con la conciencia. No dejamos de ser emoción. Antes, hoy hemos descubierto de nuevo eso, porque pensamos que no éramos, digamos, nos creíamos de otro de otro planeta. De otro planeta, y sabiendo que somos de la misma condición de la naturaleza. Somos hermanos mayores de los animales. O sea, que seguimos sintiendo emociones, seguimos vibrando. Por eso, lo primero y más fácil es comprender, es entender las cosas. Pero hay de las emociones. O sea, porque yo sé cómo funciona mi cerebro frente a una emoción negativa. Pero qué debate el que tenemos cuando me pasa, estoy sintiendo esa emoción negativa. Ahí se me cambia todo. Profe, respecto a lo que usted está diciendo, podríamos meter también como en ese tipo de reacciones masivas, tema de cultura, tema de tradiciones ancestrales, territoriales. Ejemplo, no es lo mismo yo estar en un concierto de Carlos Vives, que es de nuestra tierra, que es de la música que de pronto producimos acá en nuestro territorio, a estar en un concierto de música que ni siquiera conozco el autor, por ejemplo, o en las pasadas elecciones para presidente, que también movilizó muchísimas emociones. Entonces, ¿qué decir si esas reacciones frente a este tipo de cosas, de pronto la cultura o las tradiciones ancestrales o territoriales también tengan que ver mucho con ese actuar? Digamos, la sabiduría de miles de años que se centran y se sintetizan en la cultura, digamos, tienen mucho valor. Por eso la religión también. Entonces la cultura, la religión, la identidad, digamos, se imponen ahí. Yo quiero recomendar un libro muy interesante para, por ejemplo, conocer todo este fenómeno político que tenemos, porque eso no es gratis. Nosotros estamos hablando de la psicología en masa, pero las personas líderes en estos temas
sí crean, diseñan cómo debemos pensar los humanos en masa. Ahí es donde la filosofía, la teología entran a denunciar esas cosas. Le voy a dar un ejemplo. Entonces, este libro que le recomiendo es uno de los ensayistas de Colombia en este momento que digamos que está muy, muy en boga. Estuvo en el High Festival en Jericó, que es un festival muy interesante de personajes que escriben libros, que tienen, digamos, un conocimiento literario. En este campo es el ensayismo. Se llama Carlos Granés. Carlos Granés tiene un título que se llama El rugido de nuestro tiempo, y donde hace un análisis, por ejemplo, de la política, de cómo estos líderes se aprovechan de ese pensamiento en masa y diseñan mecanismos para obtener el poder. Y es de todos los lados, de izquierdas y derechas, de arriba para abajo. De centro. Sí, de todo, porque, digamos, lo que ellos persiguen es el poder. Y tienen diseñado el conocimiento de cómo funciona el ser humano en masa. Entonces, por ejemplo, Carlos Granés, muy interesante, un hombre muy serio, por eso le recomiendo, digamos, los ensayos de él. Él escribe para El Espectador y tiene sus propios libros. En El rugido de nuestro tiempo analiza cómo cambió la política después del 11 de septiembre. Yo no sé si hay algunos, digamos, allá jóvenes, digamos, que saben qué es el 11 de septiembre. Lina, digamos, sabemos los que tenemos ya cierta edad, ¿qué ocurrió ahí? No hay que ponerlo como tan público, profe. Listo. Entonces ahí tenemos, a partir de ahí, dice ese ensayista que cambió la historia de la política en el mundo. Profe, pero de pronto antes de que sigas, en lo que relatas, entenderíamos que definitivamente lo que es la política, y metamos también el tema del mundial, del pasado mundial, son sistemas y estrategias diseñados para manipular la masa. Diciéndolo en palabras como más castizas, porque la política, pues obviamente no es un secreto que una persona que se va a lanzar a la política tiene que tener sus asesores de política, esos expertos que saben cómo conseguir los votos. Entonces, es también como una forma de manipular la mente. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, en este libro se trata sobre eso. Por ejemplo, entonces hablaba hay un alcalde, exalcalde de Nueva York, que de apellido Giuliani, que con él empezó todo. Empezó, digamos, ya cuando a él le tocó lo de las Torres Gemelas, hubo esa destrucción y se dio cuenta de algo, de que la política a partir de ahí empezaba a cambiar, porque le interesó mucho el efecto que tuvo en la televisión en ese tiempo, entre política, guerra y poder. ¿Y qué hizo? Diseñar todo un mecanismo para poder llegar al poder. Y él decía de una manera muy chistosa, cualquier pendejada que pueda hablar un político, digamos, la masa ni le para bolas. Puede hacer lo que quiera mientras que sepa, digamos, cómo le hablas a la masa que quiere llegarle. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, Giuliani fue el asesor de Trump. Y mire Trump en este momento como, digamos, la hegemonía que tiene a nivel político desde un lado. También, por ejemplo, antes se analizaba que era muy de moda, por ejemplo, el tema woke, que era, digamos, totalmente ya no de derecha, sino de izquierdas. Y también exactamente lo mismo, como a partir de, digamos, unos temas de moda, digamos, y son muy sensibles y muy necesarios, pero se aprovechaban digamos, como ranking político, claro, ¿cierto? Entonces, claro, de izquierdas y derechas sí tenemos eso. Asesores, lo que usted decía, hay personas detrás de los políticos. Me recuerdo acá, por ejemplo, Milei en Argentina tiene a Agustín Laje, que diseña todo y es un gran manipulador de masas. Por ejemplo, en Chile tenemos a Axel Kaiser, que también, por ejemplo, él propuso al político que hoy tienen de presidente, a Kass.
nosotros, ya ustedes, digamos, ya saben, Ya digamos, sabemos. del lado y lado también, porque, digamos, ahí, recuerden que este es un análisis de fenómeno y no estamos, digamos, tomando partidas, sino Claro. analizando todas Analizando las el fenómeno posturas, social. sí, para, digamos, hacerle lo bueno y lo malo de esas posturas. En el Mundial, mire las mafias que hay detrás. Infantino, hoy, digamos, ha estado menos mal. Hay otros movimientos que compensan eso, por ejemplo, el movimiento de la UEFA, porque él quería volver un mercado capitalizando, digamos, el mundial de una manera más descarada, como cambiándole casi la naturaleza. Y, por ejemplo, la UEFA últimamente ya le está, digamos, poniendo en entredicho, digamos, todo ese diseño que tuvo. Y nosotros simplemente adaptarnos a esos cambios que querían, que ellos gozaban y que se beneficiaban sobre todo. Y adicionalmente, profe, yo pensaría que, volviendo nuevamente con el tema del Mundial, ¿cuántas cosas, políticamente hablando, no habrán pasado durante todo ese tiempo y todo el mundo enfocado en los partidos de fútbol y tantas cosas políticas y socialmente y económicas pasando en el mundo y ni siquiera nos dimos cuenta? ¿Puede ser eso también una estrategia? Me hace acordar, ¿no? Y es necesaria. Y cada cierto tiempo es necesario que la masa Salir. tenga pan y circo para poder borrar todos los escándalos políticos, la corrupción. Vea, aquí venimos de escándalos políticos y siempre va a haber algo que cambie la rutina y que ponga a pensar y a hablar a la gente de otras cosas. Entonces, siempre es necesario. Me hizo acordar de un literato, filósofo también, que es Borges, de acá Argentina, que digamos, pleno Argentina, corazón del fútbol. Y adivinen qué, íntimo enemigo y, digamos, crítico del fútbol. A pesar de que él quería mucho, qué paradoja, a los ingleses, y la cultura de él, digamos, se desarrolló mucho desde Shakespeare en adelante, y resulta de que no le gustaba el regalo que los ingleses le hizo al mundo, que fue el fútbol. ¿Por qué? Porque él sabía detrás, digamos, el fenómeno de masas que había, de culto, de idolatría que había, digamos, del diseño, por ejemplo, en filosofía y sobre todo en teología, tenemos herramientas para empezar a denunciar los ídolos. ¿Esos ídolos quiénes son? Entonces, por ejemplo, el mercado que hay detrás, las camisetas. Entonces, mire lo religioso, el sacerdote tiene un vestuario, también los futbolistas tienen un vestuario, o por ejemplo la política, últimamente ya tienen identidades animales, de muchas cosas, De muchas cosas. ¿cierto? Y la gorrita, los símbolos, la identidad, los cantos, sobre todo, mire que llegan las emociones al inconsciente y trabaja y nos dominan y es, digamos, de cierta manera es necesario eso. Pero cuando se vuelve, digamos, Peligroso. problema, cuando ya dejamos la realidad a un lado, cuando nos apasionamos, porque uno de los énfasis básicos de todas estas personas que diseñan este mundo es volver el mundo más sencillo para poder manipular, es decir, polarizar. Solamente existen dos binomios, o bueno o lo malo. Por ejemplo, o es amigo o enemigo, o es, digamos, a favor o en contra, o está al lado del Dios verdadero o el Dios falso, o por ejemplo está con el campeón o con el perdedor. Siempre es una manera muy facilista, pero también es necesaria porque no todo el mundo se va a poner a profundizar y a tener tiempo para hacer este tipo de análisis, No, por no, no. ejemplo. Pero sí es necesario también que sepamos que le estamos dando, digamos, abriendo la puerta a estas realidades tan simples y que nos pueden manipular.
Completamente. Yo siempre he dicho que el sistema es una forma de manipular mentes y lo que usted decía de los animales, de las gorras, de las canciones, es memoria emocional. Profe, no, pues son temas demasiado interesantes. Aquí nos podríamos quedar conversando muchísimo tiempo, pero el tiempo en televisión es así. Le agradezco muchísimo que haya estado en este espacio y espero volverlo a tener por acá. Listo, muchas gracias Lina y espero, digamos, que haya servido de pronto como excusa para pensar un ratico algunos temas. Algunos temas, sí señor. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otro episodio.